Efesios capítulo 5, 21 al 24, dice así la palabra del Señor. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, venimos clamando, rogando. Seas tú quien hable, abra, dé entendimiento. Porque si algo tenemos claro en esta iglesia es que si tú no estás con nosotros, en medio de nosotros y por nosotros, no es posible, Señor, que tu palabra traiga algún efecto. Así que pedimos la guía, el poder y la sabiduría que solo viene de lo alto, no solamente para predicar, sino para escuchar y sobre todo para poner en práctica después de que tú nos concedas arrepentimiento y gracia, Señor. Padre, en el tema de hoy, te ruego que me permitas ser un hombre con mucho tacto, pero también sujetarme a la autoridad de tu palabra conforme está establecida, Señor. Bendice a mis hermanos, hermanas, a los que nos ven por internet, y como bien oraba nuestro anciano, que tú seas exaltado y enaltecido a través de la proclamación de Cristo en su palabra. Señor, bendito sea tu nombre, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, vamos a retomar Efesios. Hace más o menos 2 domingos habíamos tenido otros tipos de predicaciones. Vamos a tomar Efesios y solamente para recordar, Efesios podemos dividirlo en 2 partes. Del 1 al 3 es pura doctrina, todo lo que Cristo ha hecho por mí, y del 4 al 6 es cómo esa doctrina, cómo el evangelio impacta mi vida, cómo afecta mi vida. Entonces, en Efesios 4 ya vimos 2 cosas. Primero, cómo es la vida del creyente en la iglesia, luego vimos cómo es la vida del creyente en el mundo, y ahorita nos vamos a meter en el mundo de la familia, cómo es la vida del creyente en la familia. Y mis hermanos, hoy, según el texto, no vamos a iniciar inicialmente como, bueno, sí, primero las damas. Hoy vamos a iniciar con las esposas, así como viene el texto, pero antes de iniciar, quiero decirles que vamos a empezar una serie de sermones en el texto hablando de la familia, el rol del hombre, de la esposa, de los hijos y todo lo que conlleva el texto, pero no sin antes decirle que, mire, todos los domingos nos reunimos acá como iglesia, ¿verdad? Y si ustedes se fijan y son honestos, aquí todos, hoy, en un día como hoy, somos como angelitos, ¿no? Todos juiciosos, todos bien portaditos, nadie es grosero, pero el verdadero, no siento que aquí seamos pero el verdadero cristianismo se vive de lunes a sábado en la casa, en la familia, a las 6 de la mañana, a las 8 de la noche, en donde realmente brotamos o mostramos lo que realmente somos, ¿verdad? Es en la familia donde realmente sabemos que de verdad el evangelio está penetrando, formando, moldeando y siendo Cristo exaltado. Pero al mismo tiempo debemos reconocer que es la familia el principal foco de ataque de Satanás y del mundo. Es la familia, sobre todo el matrimonio, el que está siendo debilitado, está siendo manipulado, está siendo afectado, pervertido. Y yo quiero compartirles solo unas estadísticas para mirar el nivel en que estamos solamente en Colombia. ¿De acuerdo? En Colombia, en diferentes Estados Unidos, pero en Colombia, de cada 10 matrimonios, 4 terminan en divorcio. ¿Ok? 4 terminan en divorcio. El año pasado, en el 2017, hablando de los matrimonios civiles, no de las separaciones de unión libre, porque seguramente habrá, pero solo de matrimonios civiles, 22,720 parejas terminaron en divorcio. 22,720 parejas. Eso está diciendo las estadísticas que en los últimos años, el divorcio en los últimos años ha aumentado el 20%. Eso, a los ojos del mundo, es una cifra escandalosa. Ustedes se pueden imaginar, de esos 22,720 hogares, ¿cuántos niños van a ser afectados? ¿Cuántos hogares fueron destruidos? Dice que la tasa de matrimonio ha decrecido 15%. O sea, ya la gente no está buscando casarse. ¿Y saben por qué? Miren lo que dice la psicología moderna, lo que dicen los estudiosos del tema. Dicen así, una psicóloga clínica de la Universidad Nacional dice, aunque las parejas no se casan menos,
ello no quiere decir que no conformen una idea como un matrimonio. Convienen en generar proyectos juntos, pero ellos dicen que la gente no se está casando porque consideran que el matrimonio mata el amor, que el concepto del matrimonio mata el amor y puede llevar a la pareja que se mantenga al formalismo y no por el sentimiento. La idea de construir familia hoy día, según las estadísticas, la idea de construir familia, de crear una relación estable, ya no es prioridad. Ya la generación nueva no está pensando en tener una esposa, en formar unos hijos, no está pensando en realizarse, en vivir sus sueños a costillas de que aún sí tenga que sacrificar a sus hijos. Es más, dicen los estudios que esta es la generación de la historia en donde más los padres están descuidando a los hijos, voluntariamente, los están abandonando. Dice las estadísticas que en Colombia el 40% de los niños, perdón, en el mundo, eso ya es del mundo, el 40% de los niños en el mundo occidental se van a dormir a sus camas sin un papá. O sea, o está el papá o la mamá, pero el 40% de los niños en el mundo occidental tienen solo un padre o una madre, y dice que cuando llegan a los 18, el 50% de los niños llegan a los 18 solo teniendo o papá o mamá. Ahora yo quiero hacerles una pregunta medio tonta, pero ¿ustedes creen que un hogar disfuncional o un hogar donde no esté papá o mamá va a hacerle daño a los muchachos? Sí, y hace un daño terrible. Mis hermanos, estoy leyendo estadísticas del mundo, no estamos hablando de lo que dice la Biblia, estamos hablando de lo que arroja el mundo. Dice que el aumento del suicidio, las tasas de depresión, el desempleo, la pobreza, ingresos más bajos, baja estabilidad en el empleo, problemas con drogas, problemas emocionales, problemas sociales son los que son causados en la juventud moderna por padres que están abandonando su rol como padres y madres. Entonces, mis hermanos, solamente hablando de que la familia es un foco de ataque fuerte del mundo y de Satanás, hoy vamos a dedicarnos a hablar de la sumisión bíblica de las esposas a sus propios maridos. Hoy vamos a hablar, y debo confesarles que vamos a necesitar 2 sermones, porque hay tanta información ahí tan interesante que no se puede pasar por encima, y solo vamos a poder, hoy no puedo terminarlo. Entonces vamos a ver primero cuál es la esencia o por qué una mujer se debe someter a su marido. Segundo, vamos a ver 2 razones que la Biblia nos da para que la mujer se someta a su marido, y luego vamos a ver el modelo que Dios le da a la mujer para someterse al marido. ¿Ok? Pero hoy solo vamos a ver el primer punto. Pero antes de iniciar, necesitamos hacer aclaraciones, porque yo sé que un tema como la sumisión de la mujer, aún en medio de la congregación nuestra, como que empieza a rastrillar un poco los dientes, ¿no? Como decir, ya va a ser un poco incómodo, porque hay mucho prejuicio. Es más, hay tanto prejuicio en textos como estos que dicen que la Biblia es machista. ¿Han escuchado eso? Que la Biblia es machista, que minimiza a la mujer. Pero si ustedes conocen bien la Biblia, la palabra de Dios exalta y le da una honra a la mujer que nadie más le da. Solamente donde el evangelio es influencia, solamente donde el evangelio es penetrado, la mujer cobra un realce altísimo. Es tanto así que la Biblia dice: vosotros maridos, en 1 Pedro 3:7, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dios dice: tú eres áspero con tu mujer, tú no eres sabio con tu mujer, yo no escucho tus oraciones. A ese punto el Señor pone a las mujeres, a sus hijas que están casadas. Ahora, si nosotros leemos 1 Pedro 3:7, suena un texto sensato, ¿verdad? Hay que honrar a las mujeres hoy día. Sí. ¿Cómo creen que era escuchado ese mensaje cuando Pedro lo escribió? ¿Era un mensaje fácil de escuchar? No era un mensaje fácil de escuchar, mis hermanos, porque en la época romana, en la época que fue escrita la Biblia, las mujeres eran tratadas como objetos, ¿me entienden? Eran como adornos, no eran tratadas, las veían como un ser inferior. Inclusive escuchaba un predicador que decía que cuando se creía en la reencarnación, que Dios castigaba a un hombre haciéndolo reencarnar en mujer, porque lo veían como un ser inferior, un ser débil y un ser despreciable. Es más, si ustedes han escuchado algo de historia, recuerdan que muchos hombres cuando morían los enterraban con su esposa porque la veían como un bien material. Él muere y su esposa muere. ¿Han escuchado historias en el pasado donde los hombres se avergonzaban porque su primer hijo era mujer? Es más, la historia más vergonzosa, porque muchos hombres mataron a sus niñas para evitar la vergüenza que su primer hijo era una mujer. Entonces, digamos que la historia ha sido cruenta, ha sido fuerte con las mujeres, y no solamente
en esa época. Hoy día también, hoy las mujeres pasan muchas vejaciones, muchos maltratos, mucha tiranía. Déjenme leerles una noticia de la BBC de Londres del 2013. Dice así: miles de mujeres en el mundo, yo sé que esto va a sonar raro, pero es verdad, es una noticia real. Miles de mujeres en el mundo, sobre todo en el mundo del Medio Oriente, no pueden viajar sin la autorización de un familiar masculino. Otras no pueden conducir un vehículo o asistir a un partido de fútbol. Hay mujeres que, al ser víctimas de abusos sexuales, son las mujeres que son abusadas, terminan en la cárcel por haber denunciado a los hombres. Y algunas mujeres hoy día son entregadas por sus papás para pagar deudas. Es más, en el mundo musulmán, y lo digo con respeto, pero en el mundo musulmán la mujer está tratada de una forma muy terrible. Una mujer tiene que andar como 3 pasos atrás de su marido, no puede andar al lado. Eso es una vergüenza, que ella esté al lado de su marido. Mis hermanos, en Colombia sucede algo que también leí las noticias, dice algo así, y yo sé que ustedes van a estar de acuerdo con esto. Dice: antes las mujeres dependían económicamente de su pareja. Ello hacía que tuviera que tolerar una persona poco constructiva, conflictiva y hasta destructiva. Esa situación es muy diferente hoy día, porque las mujeres ya cuentan con el divorcio. O sea, el divorcio hoy día es como la esperanza y la panacea de una mujer. Estoy leyendo noticias. Y mis hermanos, yo sé que hemos hablado de esto, pero no vayamos muy lejos. Esa generación antigua de mi madre y mi abuela son de esas generaciones que vivieron sometidas a un marido difícil, déspota, grotesco, borracho, mujeriego. Y no podían salir porque no tenían dónde ir, no tenían una profesión, no tenían cómo sostenerse económicamente y sufrieron en silencio. Pero nacieron sus hijas, ¿verdad? Y sus hijas, sí, mi hija, usted tiene que estudiar y usted tiene que ser una profesional. No, para que se desarrolle como persona, como tal. No estoy diciendo que no, sino simplemente que si le sale un mal marido, dependas de usted misma. Entonces, hay una generación que se está levantando, no para una familia fuerte, sino simplemente para económicamente estables y fuertes. Ahora, mis hermanos, no falta el hombre, aún aquí sentado, que vea la sumisión de la mujer y se porte tirano, perdón, con su esposa. O sea, la mande sujetarse a las malas bajo una presión psicológica, usando la misma palabra de Dios. Y yo quiero decirle algo a los hombres. Esto va a sonar raro, pero miren, esta parte de aquí, si la ven, no la vayan a usar hoy. No vayan a empezar a golpear a su esposa, a decir: oiga pues que le está hablando. Oiga pues que es para usted. Porque mucha de la falta de sumisión de la mujer es porque muchos hombres aquí hemos sido necios con ellas. Y le hacemos la sumisión más difícil de lo que ya es por naturaleza. Entonces, por favor, hermanos varones, que este sermón de la sumisión no sea para que ustedes esta tarde se levanten con pecho grande a humillar a sus esposas o a despreciarlas. Porque si somos lo que somos es por la gracia de Dios. Hombres, hoy que Dios les dé motivos de oración, compasión por sus esposas, porque vamos a hablar de un tema que solamente es posible por la gracia de Dios. Hermanas que están aquí, déjenme decirles una verdad. ¿Están listas? Es imposible que se sujeten a sus maridos si no están en Cristo. Es imposible. No es posible que una mujer se sujete a su marido si no es llena del Espíritu Santo. Efesios 5:18. Si no es llena del Espíritu Santo, es imposible que se sujete a su marido. Lo más natural en este momento es que usted es altanera, grosera, rebelde y contestona con su marido. Eso le sale natural. Lo sobrenatural en Cristo es que haya una sujeción de la mujer. Ahora, hermanas, déjenme seguir con ustedes. Déjenme tomar algunas excusas para que no empiecen a pensar otras cosas. ¿Está bien? Dice: si usted ve que una hermana respeta a su marido, honra a su marido, exalta a su marido en el sentido de que lo pone en su lugar, que lo honra, que lo obedece, que lo anima. Hermanas, yo no quiero que ustedes piensen de esta manera. Decir: es que a ella no le tocó un marido como el mío. ¿Me escuchan bien? Es que a ella no le tocó un marido como el mío. O otra puede llegar a decir: mire, pastor, si mi marido fuera como el de ella, eso sería un deleite someterme a ese marido. ¿Quieren escuchar una cosa rara? Que yo sé que no es bíblico, pero déjenme usar esta ilustración.
digamos que fuese posible que un ángel fuera su esposo, un ángel perfecto, un ángel que todo es ternura, un ángel que todo lo hace bien, y aún así, sin Cristo, le faltarían de respeto a un hombre así. ¿Me comprenden? O sea, puede ser el hombre más increíble del mundo, pero sin Cristo lo van a irrespetar, lo van a desmeritar, lo van a tratar mal, porque solamente es en Cristo que una mujer puede honrar el mandamiento de sujetarse a su esposo. ¿Eso está de acuerdo con ustedes? No es posible una sujeción bíblica sin que el Dios de la Biblia more en ustedes, mis hermanas, porque la verdad es que la sujeción bíblica no es otra cosa que el Cristo bíblico morando en ustedes, que el poder de Cristo manifestado en ustedes. Miren, ayúdenme con esto. Separadas mujeres de Dios, ¿qué pueden hacer? Nada. Separadas de Dios van a ser más groseras, más contestonas, más altaneras, más grotescas y más humillantes con sus esposos. Esa es la realidad. Pero aferradas a Cristo, dependiendo de Cristo, de su fuerza, de su fortaleza, van a sujetarse, van a respetarlo y van a honrarlo, porque sin Cristo es imposible que ustedes se sujeten a sus maridos. Si alguien sale creyendo de acá que tomando 3 o 4 cosas va a poder hacerlo, se va a engañar, porque le va a durar 3 días el arranque. Después de 3 días vuelve a ser grosera, altanera, irrespetuoso. Solo Cristo y únicamente Cristo y su gracia y el poder del Espíritu Santo pueden hacer una mujer así. ¿Ok? Ahora, mis hermanos, hermanas, solo lo que hemos dicho hasta ahora, en este momento sus esposos saben si ustedes son mujeres dependientes de Cristo o no. En ese momento sus esposos ya tienen una idea de si de verdad ustedes se están aferrando a Cristo o no. Y hermanos, son motivos de oración, no motivos de juicio. Ahora, cuando hablamos de la sumisión, el concepto de la sumisión es un concepto altísimamente rechazado. Yo quiero, hermanos, que ustedes, hermanas, cuando se habla de la sumisión, no piensen, porque a veces se piensa que solo Dios le habla a la mujer a sujetarse. No, Dios le habla a más personas de sujetarse. Vayan a Efesios, por favor, capítulo 5. Vamos a Efesios y vamos a hablar que el concepto de la sujeción no está delimitado solamente a la mujer. Efesios capítulo 5, verso 21. Ahora, hermanos, el verso 21 es la clave para entender de ahí en adelante. ¿De acuerdo? Someteos, hombres, mujeres incluidos, unos a otros en el temor de Dios. Capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor, es decir, sométasen a sus padres, porque esto es justo. Capítulo 6, versículo 5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Ahora, cuando hablamos de sumisión, estamos hablando de un término que el mundo y aún las familias aquí presentes pueden rechazar completamente, pueden repeler. Hace unos años atrás, si un profesor mandaba una nota, ¿quién tenía la razón? El profesor. Hoy, si un profesor manda una nota, ¿quién tiene la razón? Mi hijo. Porque la autoridad ha sido desestimada. Si alguno de ustedes le da por hablar de la sumisión, mira, la Biblia habla de que me debo sujetar a tu marido, y ustedes llegan a tomar ese tema fuera, aún aquí es difícil, si lo llegan a hacer afuera, ¿qué te van a decir? Usted es muy cavernícola. Usted es la propia mujer que la llevan de aquí como una tonta y hacen de usted lo que quieran, porque la sumisión de la mujer para el mundo es lo más estúpido, lo más tonto y lo más antimoderno, lo más fuera de moda, por así decirlo. Miren, déjenme contarles una historia real de una amiga mía de la promoción. Ella se llama Paola. Paola fue una de las mejores estudiantes del colegio donde yo estaba, sacó el mejor ICFES. Se fue a la Universidad Javeriana, le fue muy bien, sacó su carrera adelante con honores, pero al final de su carrera conoció a un hombre, se llama Andrés, muy buen hombre, y ese hombre la guió a los pies de Cristo y terminando su carrera, como a los meses, terminó siendo su esposo. ¿De acuerdo? Desde ahí ella se casó, empezó a vivir su cristianismo, se fueron a vivir a Costa Rica, luego ahorita están en Estados Unidos. Pero en una reunión de promoción de colegio, yo no estaba ahí, pero me contaron fielmente lo que pasó. Se levanta una de las compañeras nuestras y dice, miren, yo no puedo creer lo que le pasó a Paola, la mejor estudiante, la mejor profesional, y terminó mantequeando a un hombre y levantando a unos chinos. No, qué desperdicio de vida.
esta muchacha sabia en el Señor, yo sé que también lo dijo como con su pullita, pero dijo, ven, vamos a mirar las cosas. Si es cierto, me fue muy bien. Si es cierto, saqué mi carrera adelante. Si es cierto que renuncié a ellas para levantar a mis hijos, pero también es cierto que tengo un hombre maravilloso que me protege, me cuida y no me falta absolutamente nada. Tengo un hombre tan maravilloso que me permite venir de Estados Unidos un mes para visitar a mi papá y a mi mamá. Y yo no tengo que estar pensando en deudas. Tengo el privilegio de levantarme todos los días con mis hijos, verlos crecer y educarlos en el temor de Dios. Pero usted cree que es exitosa porque es divorciada, tiene que trabajar diciéndole todos los días, sí señor, no señor o nombre, y su hija la cuida todo el mundo menos usted. Ahora dígame quién es exitosa. Yo sé que suena fuerte, pero ustedes y yo tenemos la posibilidad y el privilegio de someternos a la voluntad de Dios y tener hogares sólidos y firmes. Pero si el mundo y sus ideas contaminan, hacen daño. Ahora, mis hermanos, hoy tenemos hijos irrespetuosos y groseros que llegan a pegarle a los padres, hombres tiranos y abusivos que minimizan y opacan a sus mujeres, empleadores o jefes que son abusivos, no sé cómo llamarlo el término, con sus empleados, y eso ha manifestado que la rebeldía a la autoridad crezca. Pero eso no significa que porque el mundo deteriora el concepto de autoridad, nosotros como creyentes no veamos la autoridad como una bendición. Algunos ven la autoridad como sinónimo de tiranía. Nosotros vemos la autoridad como sinónimo de bendición porque viene de parte de Dios. El rechazo a la autoridad no es gratuito hoy día, pero eso no excusa a nadie aquí como creyente a excusarse en esas cosas para no vivir la voluntad de Dios bajo el precepto de la sumisión. Ahora, con este texto en mente, con estas ideas en mente, vamos a ver la primera razón por qué la mujer debe sujetarse a su marido. Primera y más importante razón. Vayan a Efesios 5, por favor. Efesios 5, 21. Y 22 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ahora, estudiando esos textos, encontré algo que debo ser honesto y debo dejárselo saber a ustedes. En el original, en el versículo 22, la palabra estén sujetas no está en los originales. Ahora, mis hermanos, esa no es para que ustedes digan, yo sabía. No. Eso no tiene nada que ver, ni eso no minimiza el texto. Esa parte, estén sujetas, fue agregada para reafirmar lo que dice el versículo 21. Déjenme leerles. Quiten la palabra estén sujetas y verán el sentido que tiene. Someteos unos a otros en el temor de Dios, las casadas a sus propios maridos como al Señor. O sea, si ustedes ven el 21 y van al 22, sus Biblias tienen un título a la mitad y eso muchas veces afecta la línea de pensamiento. Pero la línea de pensamiento del texto es la sumisión, padres a los hijos, los empleados a los jefes, la esposa a su esposo. Entonces, solamente quiero dejarles saber la realidad de este texto, pero que en ninguna manera minimiza la verdad. Definamos la sumisión. Hay un sonidito así, ¿les incomoda? ¿Vamos bien? Ok. Ahí definamos la sumisión y voy a apoyarme en el pastor John Stott para su definición. Dice, la sumisión es un reconocimiento humilde del ordenamiento divino de la sociedad. Eso suena, es un reconocimiento humilde del ordenamiento divino de la sociedad. Déjenme ponerlos en términos prácticos. La sumisión es parte natural de nuestra vida. Imagínense por un segundo, en un equipo de fútbol, ¿tiene que haber un capitán? Sí, hay un capitán. ¿Por qué no todos pueden ser capitán? Porque sería un caos. Sería absolutamente horrible. ¿En una compañía tiene que haber un gerente? Sí. ¿Tiene que haber un presidente? Sí, porque él está llamado a liderar y naturalmente nos sometemos. Ahora, en un salón de clases, ¿la profesora es autoridad sobre los hijos? Sí. ¿Usted imagina que los hijos tuvieran la misma autoridad de la profe? Entonces, digamos que por orden natural, por diseño divino de parte de Dios, Dios estableció ciertas autoridades para que las cosas funcionen bien. El hecho de que mi hijo se someta a la profesora no hace que mi hijo sea inferior como persona a la profesora. El hecho de que yo como empleado me someta a mi jefe no me hace una persona inferior a mi jefe. El hecho de que alguien esté en el ejército y se someta a su capitán no lo hace menos persona. En ese sentido, mis hermanos, cuando hablamos de sumisión, estamos reconociendo que Dios en el hogar estableció una autoridad. ¿Y en el hogar quién es la autoridad?
¿Quién es la autoridad? Dios, perdón, la cabeza, que es el hombre. O sea, Dios estableció, si me permiten, un equipo de fútbol de 2 personas y le puso de capitán al esposo. Ya. Entonces, la sumisión consiste en que la mujer dice, yo reconozco, yo entiendo que eso es verdad y lo acepto. Sumisamente, voluntariamente y gozosamente. Entonces, de nuevo, el estar sujeto a alguien no significa ser inferior. El Señor Jesucristo honró a papá y a mamá como hombre. Se sometió a José y a María perfectamente. Ahora, ¿Jesús era perfecto? ¿Sus padres eran perfectos? No. Pero aún así el Señor los honró sujetándose a padre y madre. Y eso no hizo que Jesucristo como hombre, como Dios, fuera menos Dios o menos hombre. Simplemente es la autoridad establecida por Dios. ¿De acuerdo? Entonces, ¿ustedes estarían de acuerdo conmigo que no respetar esta línea de autoridad genera caos? Es posible que en el hogar que una mujer no comprenda esto y los dos quieran actuar como cabeza, traiga caos, competencia, conflictos, porque hay una mujer que no reconoce que Dios puso a su marido como cabeza. Es posible que eso esté deteriorando el hogar. Déjenme adelantar algo del sermón que viene. Eso fue exactamente lo que le pasó a Adán y a Eva. A Eva se le dio un rol, a Adán se le dio un rol. Cuando vino Satanás y le propuso cierto negocio a Eva, ¿qué debió hacer Eva? Satanás me da un segundo, voy a ir a hablar con mi marido, le voy a consultar a ver qué decisión tomamos. Pero ella decidió ignorar a su marido y es como si hubieran hecho un cambio de roles. La mujer asumió el liderazgo y el hombre asumió ser, bueno, ni siquiera ayuda idónea porque ni se metió. Y ahí viene el caos. Lo mismo que pasó en el Edén es lo mismo que sigue pasando hoy cuando una hermana no entiende, no comprende que es Dios como autoridad. ¿Cuál es la razón en este texto, en el 22, para que las casadas estén sujetas a sus maridos? Dicen, estén sujetas a sus propios maridos, ¿como a quién? Como al Señor. Ahora, viene una pregunta bien difícil. Y si ustedes pueden mover sus cabezas así o decir no, van a responder, no vayan a levantar su voz. Déjenme hacer la pregunta. ¿Están listos? Eso significa que una mujer se debe someter a su marido exactamente como se somete a Cristo. Voy a volver a preguntar. Este texto significa que una mujer se debe someter a su marido exactamente como se somete a Cristo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ustedes son esclavos de Cristo? O sea que esposas, ¿ustedes son esclavas de sus maridos? Entonces, mis hermanos, lo que les acabo de decir es lo que normalmente mucha gente piensa. No es lo que dice el texto. No es la interpretación correcta del texto y hay hombres que abusan de sus mujeres haciéndolo. Usted tiene que sujetar a mí como a Cristo. Escúchame bien, la sujeción a Cristo es única, es absoluta, es incondicional. Él fue el que murió por mí, mi esposo no. Él murió por mí, Él pagó por mí y yo me sujeto absolutamente a Él, no a mi esposo. Porque yo como hombre y ustedes como mujeres somos esclavos ¿de quién? De Cristo. Entonces, alguien erróneamente puede llegar a decir, bueno, si yo soy esclavo de Cristo, usted es mi esclava. Y eso no es lo que dice el texto. Se los quiero mostrar. Vamos a seguir desbaratando esta palabra de Dios. Entonces, ¿qué significa entonces que la esposa se sujete al marido como al Señor? Déjenme leerles. Sométase a sus propios maridos porque esto es parte de su deber como el Señor. ¿Quién dio la orden? ¿Quién dio la orden de sujetarse al marido? Según el texto, ¿quién dio la orden de sujetarse al marido? Yo sé que es Dios, pero dice como al Señor. Entonces, el sujetarse a su esposo es una expresión de obediencia y sumisión ¿a quién? A Cristo, quien dio el mandato de sujetarse ¿a quién? A su marido. Ahora, en otras palabras, déjenme desmenuzarlo. La sujeción a sus maridos no lo hacen solamente por amor a sus esposos. La sujeción a sus maridos lo hacen por amor ¿a quién? A Cristo. Y Cristo dio una orden, hermana, tu deber como discípula mía es sujetarte a tu esposo y la esposa debe decir, sí, Señor, amén, porque tú lo dices. De nuevo, para que no me hagan caras, porque no quiero problemas hoy. La sujeción a sus maridos no lo hacen solamente por amor a sus maridos o por causa de su esposo.
En primer lugar, una mujer se sujeta a su marido porque Cristo le dio la orden. Hermanas, yo sé que muchas de ustedes pueden llegar a pensar que la sujeción depende de cómo sea el marido, ¿de acuerdo? Si el mandamiento fuera que la sujeción depende cómo es su marido, ¿quiénes de ustedes están animados a sujetarse? Ninguna. Gracias al Señor, el mandamiento no depende del esposo, sino depende del mandamiento que Cristo dio. Mujeres, sujeten a sus maridos porque esa es la orden que yo estoy dando. Entonces, la razón y sujeción no está en tu marido. Hermanos, la razón y sujeción de sometimiento no es por causa de su marido, sino a pesar de su marido, porque Cristo dio la orden. Entonces, ustedes se sujetan a Cristo en su mandamiento, por amor a Cristo se sujetan a su esposo, porque como su vida de discípulas reciben una orden. ¿Y cuál es esa orden? Mujeres, la orden para ustedes es sujétense a su marido, porque todo cuanto hacemos es para la gloria de Dios en completa obediencia a Cristo Jesús. ¿Es claro? Ahora déjenme ponerlo bien claro, bien sencillo, y quiero decirlo de tal forma que no quiero que haya dobleces en esto. Hay maridos que por su necedad, por su machismo, por su negligencia espiritual, no son dignos de respeto, ¿verdad? Y aún los que estamos luchando, a veces hacemos cosas necias que no son dignas de respeto. ¿Es cierto también? Ok. Pero ¿saben quién es digno de respeto? Hermanas, ¿quién es digno de respeto? Cristo. Pero Cristo, quien murió y pagó por ustedes, quien las justificó en la cruz del Calvario, quien las está santificando, quien les dio vida, siempre, todo el tiempo, es digno de respeto, digno. Entonces, el mandamiento es increíble porque el quien lo dio es increíble. El mandamiento de someterse a su marido no depende de su marido, sino el que murió por ustedes. Les está diciendo a las mujeres, sujeten a sus maridos como al Señor, pero no es la misma forma, sino porque es un mandato de parte de Dios. Es tu Señor Jesucristo quien da la orden de sujetarse a su marido, y el Señor hace la orden para que voluntariamente y gozosamente digamos sí, Señor, porque así te agradó. Ahora deben de ponerme un poquitico más incisivo, más agudo. La Biblia dice que, ¿por qué yo termino amando a mi prójimo? Porque primero Dios me amó, ¿verdad? O sea, es el amor de Dios el que me estimula a amar a mi prójimo, ¿verdad? Hermanos, ¿qué significa esto? Significa que realmente, hermanas, si ustedes respetan y honran a Cristo, como resultado van a respetar y honrar a sus maridos. Verlo así despacio. Si ustedes de verdad en el Señor son conscientes que su deber es respetar y honrar a Cristo, como resultado van a honrar y respetar a sus maridos. Pero lo contrario también es verdad. El no honrar y respetar a sus maridos es que ustedes no están respetando ni honrando a Cristo como Señor, ni respetando sus mandatos. Y esto es delicado. De nuevo, es Cristo quien te da el poder para hacerlo, no es un asunto de fuerzas. Entonces, una mujer que de verdad honre y respete a Cristo, como consecuencia va a terminar respetando y honrando a su marido. En otras palabras dice la Biblia, si me amáis, ayúdame, guardad mis mandamientos. Hijas, mi mandamiento es sujétense a su marido. Y la sujeción a su marido está completamente dependiente de la orden de Cristo y no del tipo de marido que tengan. Porque el diablo ha sido fiel en atacar y llevarlas a las mujeres a decir, si su marido no es digno, no se someta. No, el que es digno en el mandamiento, ¿quién es? Cristo. Y es por amor a Cristo que las mujeres buscan sujeción. Déjenme leerles lo que dice Martin Lloyd-Jones de esta parte. Si no te has sometido al Señor Jesucristo, si tu mayor preocupación no es la gloria y el honor de Cristo, las excusas al faltar este mandato serán vanas y necias. Por encima de tu marido está Cristo. Amén. Bueno. Y es por amor a Cristo y su honor que tú te sujetas a un esposo que en muchas ocasiones es débil, que en muchas ocasiones es necio y que en muchas ocasiones somos indignos de sometimiento y respeto. Ahora, mis hermanos, quiero hacerles preguntas. Hoy va a ser muchas preguntas. ¿La Biblia manda al esposo someter a la esposa?
Es un mandamiento. Bueno, hay hombres que creen que es así y las anulan, las humillan y las maltratan porque ellos han entendido que tienen que someter a su esposa. No, eso no dice el texto. Ahora, el texto dice, esposa, déjate someter de tu marido. No. Yo le comentaba ayer a Juan que en el griego la idea es, la esposa dice, yo me someto voluntariamente por obediencia al Señor. Yo lo quiero hacer. El deber del marido en la Biblia no es someterla, el deber del marido en la Biblia es amarla. Ahora vamos a meternos en un tema bien más. Sí. ¿Cómo es esta sujeción? Van 3 preguntas más. Hombres, a los hombres. Esta sujeción que tu esposa te debe es como la sujeción que le debe un soldado a su capitán. Vamos a volver. La sujeción que la esposa te debe a ti como hombre es la sujeción que un soldado le debe al capitán. ¿Sí o no? No. Ustedes imagínense la escena nomás. Su esposa así parada en la casa esperando. Haga el almuerzo. Voy, sí, señor. Ahora tiene la cama. Sí, señor. No, perdón. Pero ese es el sueño de algún hombre, pero no es lo que dice la Biblia. No es lo que dice y si eso creen, están tergiversando las escrituras y es pecado. Segundo, ¿tu esposa te debe obedecer como un hijo obedece a su padre? ¿Tu esposa te debe obedecer como un hijo obedece a su padre? No, gracias. No. Otra, la última. ¿Tu esposa te debe obedecer como una empleada a su jefe? Entonces, ¿cómo debe obedecer? ¿Cuál es el llamado a la obediencia? Una mujer es como soldado, si no es como hijos, si no es como ¿a qué tipo de sujeción está hablando el Señor? Pero para eso tenemos que hablar un poco de la mujer. ¿Cómo Dios diseñó a la mujer? Para lo ayuda, adorno idóneo, es ayuda idónea. Es decir, la visión de la mujer en la Biblia no es pasiva, sino activa. Una ayuda. ¿Comprende el término? Ella está dispuesta a ayudar. Está dispuesta a hacer algo de qué. Ahora, ella no está esperando como un capitán o mente autoridad, pero vamos a hablar de qué tipos de sujeción. ¿Cómo diseñó el Señor el matrimonio? El matrimonio el Señor nos diseñó para hacer carne. Ahora, la Biblia dice que la mujer, mi esposa, es mi complemento. La palabra complemento tiene el sentido de sumisión, en el sentido de que mi esposa va a completar lo que a mí sé. Ahora, ¿es bíblico que un hombre consulte a su esposa cuando va a tomar una decisión? Claro que sí. En ese sentido, el esposo valora, ama y respeta a su esposa de tal forma que cuenta con ella, con su tomar una decisión, pero la esposa sabe algo. La palabra final la tiene mi esposo. La palabra final la tiene mi esposo. O sea que un hombre que su esposa ayuda idónea, pero no cuenta con su consejo, no es sabio. No cuenta con no es sabio, es necio. Es necio. El marido, una posición de liderazgo, de sojuzgar, de administrar. Y una mujer que conoce a Dios sabe que toda su inteligencia, que todos sus dos talentos los va a poner al servicio de su esposo para que él sea una mejor cabeza, para que él sea un mejor líder de su hogar. Hermanas amadas, ustedes son inteligentes, digan sí, mucho. Qué increíbles, son creativas. Dios se las dio para que estimulen, para que ayuden a sus maridos a ser cabezas, a que cumplan su responsabilidad bien. Recuerden, hermanas, que la final responsabilidad cae sobre el marido. Entonces, el matrimonio funciona como un complemento del uno al otro. O sea, la esposa no tiene que estar combatiendo con su esposo para lograr ganar su idea, porque eso ya no es sometimiento a la autoridad, eso es despreciar la autoridad. Pero una mujer sabia en el Señor sabe que tiene que y sujetarse a su marido de tal forma que él sea
hermanas amadas que están aquí, si sus esposos son mejores cabezas en Cristo, usted... Entonces, ¿cuál es el afán de querer ser cabezas también? ¿Cuál es el afán de querer competir con ellos y ganar? Y decir, yo tuve la razón. No. Eso es despreciar la autoridad. Se sujeta a su marido sabiendo que tiene la autoridad. Pero al mismo tiempo, yo necesito esa ayuda idónea para poder vivir como cabeza. Como dice el pastor Sujel Michelén en una de sus enseñanzas, dice, si Adán en el paraíso, perfecto y sin pecado, necesitaba ayuda, ¿cuánto más nosotros hoy día en un mundo caído? Hermanos, ¿han escuchado la famosa frase de su esposa? No se lo dije, no se lo advertí. Yo no estoy diciendo que eso esté bien. Tomó una mala decisión, ustedes deben estar apoyándolo y animándolo, pero cuando hay un falso concepto del matrimonio, a veces la mujer cree que tiene el derecho de juzgar, decir usted es un bruto, usted es un tonto, usted es un bueno para nada, usted es un inútil. No, 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 no. Esa es la misma actuación de una mujer impía. Entonces, la esposa no es inferior, la esposa no es un adorno de la casa, la opina, porque si la esposa no habla, no opina, no da opiniones, no está siendo como ayuda idónea. Por tanto, mis hermanos, la mujer no es una esclava, es una ayuda tremenda de parte de Dios y su sujeción está motivada en el sentido de cómo voy a hacer de mi esposo un mejor hombre en Cristo Jesús. La mujer sabia sabe que si su marido funciona bien como cabeza, el hogar está seguro y está bien. Una mujer sabia sabe que si su marido funciona bien con su cabeza, van a estar bien. Un hombre que no tenga en cuenta a su esposa es necio, y yo debo confesarles abierta y públicamente que yo he sido necio muchas veces. Yo no he tenido en cuenta muchas veces el consejo de mi esposa y tengo que pedir perdón públicamente. Porque haciendo este sermón no saben cuántas veces fui de mi esposa. Mi amor, venga, hablamos un ratico. Venga, mi amor, hablamos otro ratico. Pero gracias al Señor por su palabra, ¿verdad? Esa es solo la primera parte. La sumisión de la mujer es dada por Cristo como un mandamiento. Y si ustedes honran a Cristo, van a honrar a sus maridos. O sea, no se trata de Cristo y automáticamente sus maridos, ¡pum!, les apareció. No. Eso es un proceso. Toda la vida, su mayor lucha es usted. Eso es ver, no se lo hagamos más complicados. El matrimonio, ¿saben qué privilegio tenemos nosotros? Que vamos a ver en 8 días, de que el matrimonio exalte ¿a quién? A Cristo. Pero no solamente a Cristo como Cristo, sino que su evangelio, la relación de Cristo tiene con su iglesia. Entonces, imagínense en un mundo tan horrendo, tan complicado. ¿Han visto mujeres que son groseras y altaneras? ¿Se han visto ustedes mismas siendo así? Pero imagínense someterse a lo que dice el Señor y poder mostrarle al mundo un matrimonio donde gozosa y gustosamente se someten a su marido, en donde alguien se acerque y diga, venga, ¿qué pasa para que usted tenga su hogar así? Y que ustedes puedan decir, mira, solamente por la gracia de Dios soy fiel al mandamiento de Cristo de honrar a mi marido. ¿Cómo así? Ven, te explico el evangelio, porque si yo lo tengo, tú lo puedes vivir. Ven, te hablo de mi Jesús. Ahora déjenme hablar un poco a las mujeres ahora. Si hay una mujer aquí pensando decir, pastor, ¿usted quiere decirme a mí que yo, como soy de brillante, de capaz, de inteligente, me tengo que someter a un hombre que es inferior a mí en mis capacidades, en mis talentos? O sea, yo soy mucho más capaz que este hombre. ¿Y usted de verdad, la Biblia, a una mujer así le manda a sujetarse? ¿Cuál es la respuesta? Sí. Por más capaz que sea una mujer, si no está a favor de la voluntad de Dios, sometida, está pecando. Déjenme leerles, por favor, un comentario del pastor Martin Lloyd-Jones hablando de la sujeción de la mujer. Es una historia que él vivió. Dice, durante unos cuantos años yo iba a cierta iglesia en el interior y después de predicar pasaba la noche en casa del pastor y su esposa. Siempre fue una experiencia muy interesante
porque desde la primera visita me fue muy obvio que desde el punto de vista de la simple capacidad no había comparación con su esposa. La esposa era una mujer excepcionalmente hábil y brillante. El esposo no carecía de dones, pero sus dones principalmente de personalidad. Era una persona buena, amigable, bonachona, llena de gracia. Su esposo no, en efecto, las calificaciones académicas, ambos eran graduados, pero ella se graduó de una carrera increíble y él se graduó de una carrera regular y se graduó con honores, la esposa. Que había seguido una carrera mucho más fácil, solo había logrado calificaciones medias. No había en cuanto a su habilidad, la comprensión de asuntos intelectuales, el entendimiento de ella inmediatamente, y a medida que lo seguía conociendo, más evidente era que su esposa era más que su esposo. Pero lo que quiero decir es que no recuerdo nada más maravilloso que la forma en que aquella mujer ponía a su esposo en la verdadera posición bíblica. Lo hacía de manera muy inteligente y sutil. Ella sabía poner argumentos en los labios de él, pero siempre sugería que los argumentos eran de él. O sea, en medio de una conversación, ella sabía que era lo real, lo correcto, y era tan sabia que sus ideas las ponía en boca de su esposo para que su esposo fuera que fuera honrado. Hay un aspecto, digo, una de las cosas tremendas que jamás he experimentado. Ella no solamente era una mujer muy capaz, ella era una mujer cristiana que estaba poniendo en práctica este principio de que su esposo es la cabeza. Él siempre tenía que hacerla, aunque siempre ella le daba sugerencias de cuál era la mejor idea idónea para él. Ella poseía cualidades que él carecía. Ella lo estimulaba, pero era su esposo, a pesar de que era inferior en capacidad, quien era el líder. Así que, hermanas, no piensen porque son más preparadas, más inteligentes, más hábiles, más sagaces a minimizar o pasar por encima de su esposo. Darle a las mujeres que tienen maridos tercos, necios, negligenciados, perezosos espirituales, desatentos en la hora con nada. Todos estos términos son pura casualidad. Es que están sufriendo con hombres así, que tal vez estén aquí sentados. ¿Qué pasa con esas mujeres? Por favor, acompáñenme en la primera de Pedro, capítulo 3. Denme en 3 minutos más y terminamos. Primera de Pedro, capítulo 3. Capítulo 3. Hermanas, si ustedes reconocen que tienen esposos así, no se llenen de amargura, no se llenen de cantaleta, llénense de compasión, porque tal vez y muy seguramente estén todavía con un inconverso. Y solo Dios le puede dar vida a los muertos, o solo Dios puede restaurar a un hombre para que sea cabeza. Pero yo sé que ustedes saben, la cantaleta no ha cambiado a nadie, ¿o sí? A nadie cambia. El que usted hable mal de su marido, a nadie cambia. El que usted diga cosas horrendas de ese... ¿Le ha cambiado el marido? No, al contrario, lo que usted ha hecho es avergonzar a su marido en público. Lo peor de todo es que él no lo sabe. Él no sabe que la vergüenza. Primero 3:1 dice: las mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también quienes en la palabra, es decir, aquellos que son déspotas, sinvergüenzas, dejados en la casa, sean ganados, ¿qué? Sin palabra, por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y ¿qué? Respetuosa. Hermanas, esto de Cristo, esto no viene de ustedes, es una conducta casta y respetuosa, viene de Cristo. Yo quiero volver a decirles, el humillar a sus esposos, el minimizar a sus esposos, el compararlos con otros esposos no es sabio, es diabólico. Ustedes no están siendo sabios, pero si es que eso, si ese no es lo como lo que ya es, porque eso no es lo que dice el Señor.
El Señor dijo que a los que no creen, la mujer debe ganarlo, según el texto, por medio de ¿qué? De su conducta. Sigamos leyendo. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, vestidos lujosos, sino que el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de ¿quién? De Dios, de Dios. Una mujer así es de grande estima delante de Dios, así su esposo no lo valore, de Dios. Porque así mismo, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en ¿quién? En Dios. Hermanos, es posible que haya mujeres, tal vez santas también, pero que no están esperando en Dios, sino en ¿quién? En sus maridos. Y les tengo noticias. Si siguen esperando en sus maridos, van a seguir amargadas, desilusionadas y desdichadas. Porque nunca van a obtener una sola recompensa, porque la recompensa viene por gracia y solo viene de parte de Dios. Siga leyendo. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser ¿qué? Hijas. Ustedes son hijas, según la Biblia, de una mujer que le decía a su esposo como Señor. Pero hoy día pensar en eso es... ¿Sí o no, mujeres? Pero yo solo quiero recordarles cómo ustedes le dicen a su jefe. ¿Cómo llaman a su jefe? ¿Se ven llamándolas, Rodrigo, venga para acá? No. ¿Sí? Pachito, venga. No. Mira, Estelanito que venga. Sí, señor. O no, o me equivoco. Ahora, yo no estoy poniéndolas, pisándolas, sino que mis hermanas, sus maridos son dignos de honra. No por causa de ellos, sino porque Dios los hizo cabeza. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Ahora déjenme terminar. Hermanas amadas que están sufriendo con un mal marido, ¿tienen la conciencia tranquila en este momento que se han sujetado a ese texto? ¿Tiene la conciencia tranquila que se han sujetado a ese texto? Que se han sujetado a la voluntad de Dios, decir, Señor, eso es lo que tú quieres que haga con mi marido, que es así, lo voy a hacer. Tendríamos la conciencia de decir, Señor, o estamos en un proceso de amargura, que estamos en un hogar totalmente corrompido. Pero mis hermanas, el hogar puede estar en caos porque usted está viviendo en una forma caótica también, no está obedeciendo al Señor conforme a su voluntad, pero podría tener una conciencia tranquila de decir, ahora, si la conciencia la tiene tranquila, tiene gozo, porque el gozo viene del Señor a pesar de un mal matrimonio. Yo sé que suena fuerte eso, pero en 8 días se lo voy a comprobar. El gozo viene de Cristo, no de su marido. Por estar esperando el gozo de su marido, se va a quedar esperando. Ahí va a quedar esperando toda la vida. El Señor le dice, ¿quieres ganar a tu marido? Según el texto, a través de la conducta, a través de una conducta apacible, que es de gran estima delante de Dios. ¿Ustedes creen que eso es verdad? Amadas, ¿están de acuerdo con la voluntad de Dios para ustedes? Amén. Pero si no es amén, si no es así, ¿por qué tienen que esperar un resultado de algo que no está funcionando? La cantaleta no funciona, las humillaciones no funcionan, los desprecios no funcionan, el decirle que es un inútil no funciona. Lo que funciona, según el texto, es quédese calladita delante de la presencia del Señor, sea fiel al mandato del Santo Dios, pídale que le dé fuerza porque no es fácil, y verá la gloria de Dios manifestada en su vida, como dice su palabra, para que su marido sea ganado por la gracia de Dios a causa de su conducta. Porque de su cantaleta, lo único que va a lograr es levantar hijos que no se quieren casar. De su cantaleta va a lograr hijos e hijas que no se quieren casar. Mis hermanas, Cristo les ha tenido paciencia. Cristo les sigue perdonando. Cristo les sigue sustentando. Entonces, ánimo. Porque hoy hay una fuente inagotable de gracia para sus vidas, para ser las esposas que tienen que ser en Cristo Jesús. Y yo animo a los maridos a no salir a atacar a sus esposas, sino a orar por ellas,
y hermanas de corazón, hablo como hermano, no como pastor, si Dios les ha hablado hoy, inclinen sus rostros, pídanle ayuda a Dios, arrepiéntanse y busquen esa rato para pedirle, si es que no lo han vivido. A maridos, si están con una mujer así, denle en gloria al Señor, disfrutando un pequeño cielo acá y un pequeño cielo que les espera allá también. Amén. Por mucho, mi hermana, que sufrir en esta recompensa en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amado Rey, Señor de los cielos, Padre, ten compasión de mis hermanas, de mi esposa, de las que son esposas aquí. Porque este mandamiento es imposible en sus fuerzas. Y solo tú puedes mostrarles que sin Cristo, separadas de ti, nada pueden hacer, Señor. Padre, permite que mis hermanas levanten sus ojos un poco más, dejen de ver a sus maridos y vean a Cristo como su Señor, como su guía, como su proveedor. Y que puedas tú, Señor, traer arrepentimiento y concedas una generación de mujeres que respeten, honren, animen, estimulen a sus maridos a ser cada día una mejor cabeza. Padre, perdónanos porque muchos de nosotros malentendemos, tergiversamos tu palabra solamente, Señor, para ganar una competencia en la casa, y eso solo ha traído caos. Amados hermanos que están aquí, la solución no es el divorcio. La solución es el arrepentimiento. Y podemos ir en este momento en arrepentimiento y fe a Cristo Jesús, a decirle: Señor, ayúdame. Por favor, ayúdame a vivir conforme a tu voluntad. Y maridos, pidamos perdón a Dios porque muchas veces no le hacemos fácil este deber a nuestras esposas. Señor, permítenos no solamente orar, sino permite que haya esposos compasivos que abracen a su esposa en este momento y oren por ella, clamando al único que les puede dar una esposa virtuosa. Señor, si hay amigos o amigas aquí, oh Señor, muévelos, Señor, a acudir a tus pies, porque tú dices que el que a ti venga no le echas fuera. Permite que sea hoy un día donde tú pagues todos sus pecados, Señor, le des vida, les justifiques, les santifiques a partir de hoy, Señor, y que sean parte de este pueblo, Señor. Señor, danos 2 minutos para humillarnos delante de tu presencia, Señor, y clamar conforme sea que tú hayas puesto en nuestros corazones. Vamos a orar. Amado Rey, venimos, Señor, unánimes delante de tu presencia, que nos concedas gracia para vivir como hombres y mujeres de fe. Señor, perdónanos por haber amoldado muchos pensamientos nuestros a un mundo caído y podrido. Danos la bendición y la humildad de pedir perdón esta tarde a nuestros hijos, a nuestra esposa, al esposo, Señor, porque mientras haya vida, Señor, hay esperanza. Porque tú te deleitas en perdonar, porque tú te deleitas en dar sabiduría sobreabundantemente. Pero, Señor, te rogamos que nos des fe para creer que podemos levantarnos restaurados, en paz, perdonados y con renovadas fuerzas como las águilas para vivir tu voluntad. Estas cosas te las pedimos en el único que tiene mérito de darnos órdenes, pero el único que tiene el poder de ayudarnos y bendecirnos y fortalecernos para vivir las órdenes que nos da, para que en todo a Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.